Antes no nos conocemos casi ni historias, ni control social, ni municipalidad, casi no sabemos, entonces estas cosas siempre necesitamos para aprender, para hacer de la autoridad. Desde 1809, los pueblos indígenas resisten a los españoles intentando recuperar el territorio y los derechos perdidos a manos de los invasores. Miles de indígenas murieron en el intento y sus líderes, los Catari y los Amaru, fueron exterminados. Con la fundación de la República de Bolivia en 1825, la intención del libertador Simón Bolívar era desarrollar un país liberal al estilo de Europa, y para ello se propuso acabar con el sistema comunitario de los pueblos indígenas y las formas de propiedad de la tierra que impedían el desarrollo del capitalismo en el área rural. La fundación de la República de Bolivia dejó intacta la dominación en manos de una minoría. Desde 1825 se van consolidando una fuerte estructura feudal latifundista y prácticas explotadoras como el pongueaje y la mita. En esta situación que explota cada vez más a los pueblos indígenas, comienza en 1860 una larga etapa de levantamientos, tanto de indígenas de tierras bajas como de tierras altas, en defensa de sus tierras ante el avance del latifundio. Alzamientos que fueron aplastados cruelmente por la fuerza de las armas. Entre 1932 y 1935 tiene lugar la Guerra del Chaco. La mayoría de los combatientes fueron indígenas que a su regreso de la guerra comienzan a exigir su derecho a organizarse. Tras muchas reuniones clandestinas para no ser descubiertos por los patrones, en 1936 se funda el primer sindicato campesino en la comunidad de Anarancho, en la provincia de Clisa, en el Valle Alto de Cochabamba. A partir de ahí, nacen nuevos sindicatos y se producen levantamientos indígenas en diferentes puntos del país, exigiendo la restitución de las tierras a las comunidades y la supresión del trabajo gratuito en las haciendas, medidas que el presidente Gualberto Villarroel había emitido en 1945. Sin embargo, todas las rebeliones continúan siendo fuertemente reprimidas por el ejército y la policía. Como resultado de todo este proceso histórico de opresión y de lucha por los derechos arrebatados al pueblo, en 1952, con el MNR en el gobierno, mineros y obreros fundamentalmente protagonizan el inicio de la Revolución Nacional, una insurrección popular que aplasta a varios ejércitos. Cuando los campesinos conocen la victoria popular, se alzan en armas y expulsan a sus patrones. La Revolución Nacional fue posible por la fuerza organizativa y el protagonismo que en ese momento vivían las organizaciones sociales. Los obreros fundan la Central Obrera Boliviana y se oficializa el cogobierno COP-MNR. La COP nace como un órgano de poder de los trabajadores a partir de la conformación de milicias armadas de obreros y campesinos y exige al gobierno la nacionalización de las minas, la revolución agraria, el voto universal y la sustitución del ejército por esas milicias armadas de obreros y campesinos. El gobierno, encabezado por Víctor Paz Estenssoro, firma en 1953 el decreto de la reforma agraria para frenar el alzamiento indígena con medidas como la eliminación del trabajo gratuito y el reconocimiento individual de las tierras por parte de los campesinos. Sin embargo, el objetivo del gobierno con estas acciones es facilitar el desarrollo del capitalismo. Por eso, el decreto de la reforma agraria también contempla medidas como la escuela obligatoria en el área rural para eliminar la cultura indígena, una educación que crea una conciencia racista, o también el reconocimiento ante la ley de los sindicatos campesinos como una nueva clase social vinculada a la mano de obra asalariada. El reparto de tierras en el altiplano se hace en propiedad individual bajo la consigna «La tierra es de quien la trabaja».
esta distribución de tierras en realidad forma parte de una propuesta mucho más amplia que pretende motivar la producción de alimentos a bajos precios, vincular a los campesinos a los mercados y fomentar la individualización de la tierra. Con la propiedad individual de la tierra se establece el minifundio, la mano de obra barata y el mercado de tierras, que trae consigo la fragmentación cada vez mayor de las tierras hasta convertirlas en pequeños surcos que no abastecen ni para la subsistencia de las familias campesinas. En la región del Oriente, la intención del gobierno es promover la industrialización de la agricultura. Por ello, los indígenas de las tierras bajas se ven marginados del derecho a la propiedad de la tierra, y sus territorios, considerados terrenos baldíos por el Estado, son dados en propiedad a los empresarios. Además, en 1960 se inician políticas que favorecen la colonización de tierras bajas por gente de tierras altas. Así llegaron los colonizadores que se asentaron en tierras indígenas, fundamentalmente en el Alto Beni y en el Chapare. Durante las gestiones del MNR, los dirigentes de las organizaciones sociales son cooptados por el gobierno. El movimiento indígena campesino pierde su autonomía y progresivamente se desmoviliza. En 1964, cuando está a punto de iniciarse un periodo de dictaduras militares, la célula militar del MNR y el campesinado firman el Pacto Militar Campesino, que evidencia la docilidad del movimiento indígena campesino ante el discurso populista que tendrán las dictaduras. En este momento de desmovilización campesina, los gobiernos militares impulsan medidas económicas antipopulares y masacran a los campesinos que intentan cualquier tipo de resistencia en contra de esas políticas que pretenden implantar impuestos que encarecen los productos esenciales y el transporte. Con estas masacres, el movimiento campesino toma conciencia del verdadero carácter de las dictaduras militares y en 1979 nace la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CESUD-CB, que rompe definitivamente el pacto militar campesino. Y un año después, mujeres campesinas de todo el país organizan la Federación Nacional de Mujeres Campesinas en Bolivia, Bartolina Sisa. En 1985 se inicia en Bolivia el proceso neoliberal. El gobierno, de nuevo en manos del MNR en coalición con ADN, continúa gobernando solo para grupos muy privilegiados en el país. Con la aprobación del Decreto Supremo 21060, se inician una serie de reformas económicas, sociales y políticas que intentan consolidar un modelo de desarrollo basado en el libre mercado y la privatización de las empresas del Estado. El neoliberalismo desmantela los movimientos sociales que continúan sin poder participar en las decisiones políticas ni en la distribución de los recursos del país. Los pueblos indígenas y campesinos quedan absolutamente excluidos de servicios fundamentales para la vida, como la educación, la salud, el saneamiento básico y también del apoyo a la producción. Debido a esta situación, la pobreza se multiplica en el área rural, fundamentalmente entre las mujeres, que son las más afectadas por el analfabetismo y el abandono escolar, a lo que se suma una muy elevada tasa de mortalidad materna. Sin embargo, las organizaciones sociales indígenas y campesinas comienzan de nuevo a desarrollar conciencia de sus derechos y de los problemas que les plantea este nuevo modelo de Estado, y resurgen en la década de los 90 con nuevos protagonistas y formas de acción política que generan una fuerte resistencia al modelo neoliberal. Fruto de esta reorganización de los movimientos sociales, los indígenas de tierras bajas realizan en 1990 la Marcha por el Territorio y la Dignidad desde Trinidad hasta La Paz. Más de 700 kilómetros caminando. Con esta marcha, los pueblos indígenas del Oriente se hacen visibles en el escenario político y logran el agendamiento de la problemática de tierra y territorio, los recursos naturales, la autodeterminación de los pueblos y la Asamblea Constituyente. 4 años después, los compañeros del Trópico de Cochabamba
sufren los momentos más violentos de represión en sus 6 años de resistencia y defensa de la hoja de coca. La Ley 1008, delineada por la DEA y los servicios de inteligencia y antinarcóticos de Estados Unidos, penaliza la hoja de coca e impone en nuestro país una política de reducción forzosa de los cultivos. La fuente de ingreso, el único fuente de ingreso aquí en el Torre de Cochabamba era la hoja de coca, ¿no? Y que te quiten de la noche a la mañana tu fuente de ingreso, tu alimentación, el estudio de tus hijos, tu salud, tu vestimenta, era la hoja de coca. Esta hoja de coca también nos sirve para hacer intercambio de productos. Entonces, para cambiar los productos con el otro sector y con el otro sector, yo como por ejemplo de Secre, salía con mis 2 paquetitos a hacer trueque, tenía que cambiarme con papa lisas, habas, en algunos casos trigo, tengo que llevarme, hay muchos productos. Me acuerdo, por ejemplo, finales del año 80, bueno, las primeras erradicaciones, ¿no? Cuando llegaron, bueno, primero con amedrentamientos, con amenazas, todo. Sí, primero no había la compensación. Después ya, a poco tiempo, optaron por compensar por hectárea erradicada $2.000 por entonces, ¿no? Pero a su vez hacen aparecer el programa de desarrollo alternativo. ¿En qué consistía esto? De que ellos tenían que traer productos estrellas para que los productores de coca se dediquen a esos cultivos y que dejen de cultivar la hoja de coca. Un ejemplo, mi hermano dedicó su plantación de la hoja de coca y se dedicó a plantar piña. Entre ellos estaba piña, estaba la pimienta, ¿no? Y entonces el palmito y otras variedades. O sea, había 5 productos estrella que lo denominaba. Haciendo números, ¿no? Pues por lo menos cada piña debería de venderse en 4 o 5 bolivianos. Pero llegado el momento de la producción, ¿cuánto costaba la piña? Hasta 5 por 1 boliviano. Ni siquiera se podía recuperar el plantín que habías comprado. Han hecho las plantaciones en lugares o en terrenos no aptos para ese cultivo, ¿no? Y entonces ha sido un rotundo fracaso y la gente, como ha invertido todo su dinero y ha perdido su cocal, entonces bueno, no les quedaba otro que nuevamente volver a plantar. Permanente entraban a cortar las cocas, permanente, ¿no? Miles de policías, entonces de ahí había problema, ¿no? A ver cómo vamos a defender de nuestra tierra, de nuestra Pachamama y de nuestros recursos, ¿no? La coquita era recursos. Los militares, la policía estaban pues al mando de los ministros, al mando del gobierno. Y entonces ahí empieza la guerra, ¿no? De que la represión, ya la dedicación forzosa, todo este proceso viene, los enfrentamientos, la resistencia, y entonces a partir de esa resistencia hay muertes, hay encarcelados, todo. ¿Cómo podemos autogobernarnos? Eso era el planteamiento, eso era el tema, eso era la discusión en las organizaciones, viendo toda esa represión, porque cada día había esa represión, a violaciones, a los menores de edad, a las señoras en vista de su esposo. A ver, compañera, yo me pregunto una cosa, a ver, a mi señora que la violen en mis vistas, a uno le duele. Nos agarraba como animales, no tenían su sentido, nada de los policías, nada. Llegaban y directamente nos gasificaban a nuestros hijos. Varios niños han muerto de la escuela, de los colegios, y también varios compañeros como animales, ¿no? Disparados con juegos de arma, han muerto. Una lástima, una fila, todos reventados, una lástima. Hasta en monte dormían, hermana, porque no era en paz. Cualquier ratito te pillaba en tu casa, te pegaba, porque totalmente era... no había ese respeto a los derechos humanos. Y a partir de ahí hemos visto de organizarnos más hemos fortalecido nuestras organizaciones y habíamos pensado con ese sufrimiento de crear el instrumento político. Siempre yo valoro a nuestros exdirigentes bastante, ellos les ha costado concientizar a nuestras compañeras de hacer entender en los sindicatos, en los centrales. Bueno, de esa manera nuestras compañeras se han dado cuenta que era importante organizarse las mujeres para defender nuestra coca y nuestra tierra
también nuestros recursos naturales. De esa manera nos hemos organizado también en la justicia, ¿no? En este momento de represión extrema y dentro de las acciones en defensa de la coca, las compañeras y los compañeros del trópico realizan la marcha histórica por la vida y la soberanía nacional, desde Villatunari a La Paz, e insisten a los compañeros indígenas campesinos del resto del país sobre la necesidad de crear un instrumento político nacido de las propias organizaciones sociales. El movimiento de productores de coca en el trópico es muy fuerte, es muy vigoroso, tiene elementos propios y elementos políticos que hacen al país, ¿no? Y esto se articula pues a las demandas de tierra, territorio de la zona oriental amazónica. Y se articula perfectamente también a planteamientos de los pueblos andinos que a partir de la reforma agraria del 52 viven el fraccionamiento de sus escasas tierras agrícolas y el crecimiento urbano no les da posibilidades de absorción, ni de mano de obra, ni les da oportunidades de formación profesional. Entonces la migración fundamentalmente en la zona andina hacia España, hacia Estados Unidos y Europa, además de la Argentina, etcétera, es enorme en Bolivia. Y esto también es fuente de reflexión y también va nutriendo los argumentos, las motivaciones para articularse en este gran movimiento indígena campesino que entonces tiene fuerzas andinas del movimiento social andino, del oriente amazónico y de los productores de coca en el trópico cochabambino particularmente. En 1995, la Confederación Única de Campesinos de Bolivia, la Confederación Sindical de Colonizadores y la Federación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa convocan en Santa Cruz al Congreso Orgánico del que nacerá dicho instrumento político. En aquel primer congreso se definieron dos estrategias: la recuperación y control del territorio y la participación en los procesos electorales. Decíamos, vamos a cambiar la lógica de los partidos políticos. Desde hoy día no van a haber jefes que mandan una línea política, no. Desde hoy día vamos a intentar que quienes van a asumir cargos públicos, tanto concejales, alcaldes o diputados, van a ser elegidos orgánicamente, desde el seno de sus propias organizaciones, sean juntas vecinales, sean congresos, sean centrales campesinas, subcentrales, todos van a elegir de manera orgánica. Eso fue clave. Y vamos a elegir a nuestros mejores cuadros formados dentro del movimiento indígena campesino. Y estos representantes que van a ir a disputar en espacios estatales o en la contienda electoral van a estar bajo el mandato de la propia organización y no bajo el mandato de un partido político. Eso es clave. El nacimiento del instrumento político de las organizaciones sociales coincide con el inicio del proceso de municipalismo, participación popular y descentralización administrativa en Bolivia, proceso que se inicia con la Ley de Participación Popular, que divide a Bolivia en municipios, 315 en aquel momento. Los municipios son reconocidos como entidades autónomas de planificación, gestión y definición de políticas públicas para promover el desarrollo local y, a través de él, el desarrollo del país. En esta nueva configuración política, administrativa y territorial, las organizaciones sociales, a través de su instrumento político, participan en los procesos electorales municipales y nacionales desde 1995, con sus propias candidatas y candidatos. El movimiento indígena campesino pasa de las luchas reivindicativas a la lucha política en el marco de la democracia representativa, aunque todavía no tiene una propuesta hegemónica de modelo de Estado. En este contexto, marcado por la implementación del municipalismo y el incipiente protagonismo del movimiento indígena campesino en espacios políticos, el Centro de Desarrollo Comunal y Municipal CEDESCO inicia sus actividades en 1996
con un objetivo que responde a un fuerte compromiso social y político: contribuir a consolidar el empoderamiento de las organizaciones indígenas, campesinas y urbano-populares, de hombres y mujeres, en la gestión de procesos de desarrollo comunal, municipal y regional para la construcción de una sociedad democrática, participativa y equitativa con justicia social. Para el logro de este objetivo, Cedesco ha venido desarrollando diferentes proyectos que le han permitido consolidar sus áreas de intervención: apoyo a la educación formal y no formal, apoyo al desarrollo local y regional, fortalecimiento municipal, investigación y formulación de propuestas políticas. Todo ello en un proceso continuo de intercambio de saberes con absoluto respeto a la cosmovisión e identidad de los pueblos bolivianos, que consolidan su protagonismo político en las elecciones municipales del año 2004. Ya con la sigla del MAS, las organizaciones sociales logran en estos comicios la elección de 453 concejales municipales de un total de 1.813 y se constituyen en gobierno en 112 municipios de los 327 que conforman Bolivia. Al éxito del movimiento indígena campesino en estas elecciones municipales contribuye en gran medida la fortaleza adquirida en episodios tan sangrientos, pero finalmente victoriosos, como la Guerra del Agua en el año 2000, en la que los movimientos populares consiguen expulsar del país a la transnacional que pretendía privatizar el agua con la complicidad del gobierno, y la Guerra del Gas en 2003, en la que el levantamiento popular impide la venta de gas a Chile a precio regalado y propone al gobierno una nueva agenda que prioriza la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos. En las elecciones municipales del 2004, el instrumento político por la soberanía de los pueblos pasa a ser la primera fuerza municipalista del país, con algo más del 34% de la votación nacional. Una vez asumido o tomado las alcaldías, las organizaciones sociales, especialmente del trópico de Cochabamba, hubo un vacío de liderazgo, como se puede decir. La mayor parte se han ido de concejales, la gente preparada, que han ido luchando en todo este proceso, bueno, se han ganado la confianza y han tenido que irse a cargos de concejales, de alcalde, otros de diputados y otros cargos. Las organizaciones sociales las organizaciones sindicales se han quedado, bueno, sin líderes. Los dirigentes sindicales, comunales, indígenas y gremiales asumen cargos públicos o ejercen labores de fiscalización de la gestión pública, fundamentalmente municipal. Pero, si bien estos líderes se caracterizan por su gran calidad humana y su amplia formación político-sindical, falta claridad respecto a las funciones y roles de los distintos sectores políticos y técnicos que participan en la gestión municipal, y hay vacíos técnicos y de liderazgo que no permiten un ejercicio pleno del control social. Además, los nuevos dirigentes tienen deficiencias en su ejercicio político dirigencial y, en general, las organizaciones sociales y sus líderes no encuentran mecanismos para conseguir que sus condiciones de vida mejoren a través del gobierno municipal. Este es un momento fundamental también para la vida de Cedesco, y es en este momento que Cedesco identifica la necesidad, por un lado, de desarrollar una estrategia de formación de líderes que a la vez de ayudar a fortalecer sus organizaciones, a gestionar sus organizaciones, fundamentalmente desarrolle capacidades técnicas para que estos líderes que aparecen en el escenario de la gestión municipal desarrollen capacidades técnicas de gestión municipal, porque será esta la primera oportunidad en la que sus líderes estén en la gestión pública. Entonces, la escuela de formación de líderes en Cedesco es un planteamiento absolutamente oportuno, necesario para las organizaciones sociales. Claro, era necesario, porque más antes no conocíamos cómo se lleva, cómo se trabaja, por ejemplo, cómo participar, cómo debe formarse como una concejal o como una comité de vigilancia. No conocíamos cómo se puede responder,
Nosotros antes por eso no sabíamos qué es gestión municipal. No sé de dónde viene participación popular, también no sabíamos. ¿Qué leyes tenemos en el municipio? No sabíamos. Recuerdo que en esta primera etapa de formación, cuando iniciamos en 2004, llegaron pues hartos cuadros, o los que hoy están asumiendo las alcaldías, y se había hecho de manera orgánica, así para decirlo en palabras, de manera orgánica. No fue solamente una iniciativa, digamos, institucional, fue compartida con los propios, en ese entonces, con los propios dirigentes de las confederaciones y las federaciones, ¿no? El protagonismo político del movimiento indígena campesino llega al gobierno nacional en las elecciones generales de diciembre de 2005 con la victoria del MAS, liderado por Evo Morales, apoyado por casi el 54% de la población votante. El nuevo gobierno inicia un proceso de transformaciones para resolver los problemas coyunturales y también los problemas históricos y estructurales de exclusión social, cultural, política y económica de los sectores mayoritarios del país. Se implementan políticas como la nacionalización de los hidrocarburos. Se instala la Asamblea Constituyente con la misión de elaborar la nueva Constitución Política del Estado. Y en el plano social, se inician políticas orientadas a resolver la deuda histórica con los sectores sociales más postergados, como la alfabetización, la renta dignidad para los adultos mayores, el bono Juancito Pinto para los escolares y el bono Juana Azurduy para las mujeres que van a ser madres. Sin embargo, el proceso de cambio está marcado por una fuerte oposición de partidos y sectores conservadores que generan situaciones de violencia y racismo, como la agresión a campesinos en Cochabamba en enero de 2007 o la toma ese mismo año de la sede de la Asamblea Constituyente en Sucre. La movilización de las organizaciones sociales en contra de la violencia se prolonga también durante el 2008, frente a las agresiones ocasionadas durante el referéndum ilegal sobre los estatutos autonómicos en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, en contra de la humillación de campesinos en Sucre, frente a la toma de instituciones estatales y el ataque a sectores sociales que apoyan el proceso de cambio en Santa Cruz, Beni y Tarija, y en contra de la agresión más violenta contra los pueblos indígenas originarios, la masacre de Porvenir en Cobija, capital del departamento de Pando. Estos conflictos de trascendencia nacional afectan también al normal desarrollo de los municipios, de por sí caracterizados en la mayoría de los casos por una gestión de desarrollo local débil y con poca participación social. En este marco, durante los años 2008 y 2009, CEDESCO, desde sus áreas de educación no formal y fortalecimiento municipal, desarrolla el proyecto Fortalecimiento de la Gestión del Desarrollo Local con Participación Social en Municipios Quechuas de Bolivia, también llamado FOCAD 2007. El proyecto tiene un objetivo específico: que las organizaciones indígenas campesinas y los gobiernos de 6 municipios quechuas fortalezcan una gestión del desarrollo local con incidencia real de la sociedad civil. Esos 6 municipios de intervención son Caracollo, en Oruro, Betanzos y Tacobamba, en Potosí, Tarabuco y Presto, en Chuquisaca, y Villa Tunari, en Cochabamba. Con el proyecto FOCAD 2007, el gobierno vasco en España da continuidad a su apoyo al proceso de cambio en Bolivia, un apoyo que viene facilitando desde hace años a través del financiamiento de los proyectos FOCAD 2005 y FOCAD 2003. El FOCAD 2007 responde exactamente a las necesidades de este momento histórico y se plantea 3 componentes de trabajo que tienen que ver con las necesidades de la coyuntura, ¿no? La escuela de formación de líderes, la asistencia técnica para funcionarios y autoridades municipales y, por otro lado, la asamblea municipal como un espacio que ensanche la participación social que la ley de participación popular plantea, pero de manera restringida.
Mamá Elisa, esta tarde va a haber una reunión de hombres y mujeres para elegir 4 mujeres que vayan a capacitarse en Cedesco. Yo no voy a venir, mamá Judith. ¿Por qué? Por ahí a mí siempre me pueden estar eligiendo para ir a ese curso. Ay, mamá Elisa, ¿acaso no quieres ir a capacitarte? De querer quiero, pues. ¿Cómo no voy a querer? Pero hasta mientras, ¿quién va a cuidar a mis hijitos y a mis hijitas? Yo pues, Elisa, si en la reunión te eligen para ir al curso, yo me voy a quedar a cuidar a nuestras guaguas, porque la anterior semana hasta que yo vaya a capacitarme, tú te has quedado sola a cuidarlos. Ahora me toca a mí. Solo de ese modo, hombres y mujeres vamos a capacitarnos para salir adelante. Sí, ¿no? Siendo así, mamá Judith, esta tarde vendremos con mi esposo a la reunión. ¡Pero qué bien! Proyecto Fortalecimiento de la Gestión del Desarrollo Local con Participación Social en Municipios Quechuas de Bolivia. Financiado por el Gobierno del País Vasco, Paz y Solidaridad de Euskadi y Cedesco. La Escuela de Formación de Líderes de Cedesco, a través de la ejecución del proyecto FOCAT 2007, ha trabajado durante los 2 últimos años manteniendo los objetivos con los que nació en 2004, que siguen siendo oportunos, porque el contexto político actual necesita de más y más compañeras y compañeros preparados para asumir cargos en la gestión pública y como autoridades en sus organizaciones. El horizonte de la escuela pasa por formar hombres y mujeres con una clara visión política y compromiso social que les permite responder adecuadamente a la lucha política. También pasa por fortalecer los valores de la cosmovisión andina amazónica y la identidad cultural. Consolidar el desarrollo de las comunidades a través de modelos definidos desde las propias organizaciones y contribuir a través de la participación de lideresas y líderes en el desarrollo de mecanismos de control social que coadyuven en el manejo transparente de los gobiernos municipales, prefecturales o nacional. No había más que todo un requisito, pero sí había compromiso con su organización a la que pertenecen, ¿no? Porque a su comunidad, a su municipio tiene que ser representado. Ese es más que todo el requisito fundamental. No puede ser una persona para que vaya a una capacitación, uno personalista o por sí mismo, que vaya una persona que decide y vaya a representar sin consultar a su comunidad. Después de una reunión de coordinación previa entre Cedesco y dirigentes de los municipios de intervención para socializar los contenidos que se iban a trabajar, las organizaciones elegían a los participantes que iban a asistir a los procesos de formación que se desarrollaban en los ambientes de Samaiguasi en Cochabamba y que estaban estructurados en 2 niveles, un primer nivel básico y un segundo nivel de profundización, cada uno de ellos con una duración de 12 días. Al inicio de la escuela, hombres y mujeres participaban de forma mixta en ambos niveles, pero con el tiempo esta modalidad cambió. Fruto de procesos que habíamos ya aplicado después de formación, hubo una fuerte reflexión interna. Y después eso se reforzó, esto fue reforzado con la evaluación externa que hicimos. Las mismas compañeras y compañeros decían que haya un primer nivel separado para hombres y mujeres, ¿no? Y ahí estaba claro para nosotros, un primer nivel, específicamente un curso para lideresas, y un curso específicamente para hombres. El primer nivel es bien, ¿no? Hay que practicar, a veces juntamente podríamos hacer, pero no tienen miedo las mujeres, también los hombres, ¿no? Primero hay que saber la forma y aprender y después interpretar las ideas entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando ya el primer nivel ya pura mujer, ya nos hemos sentido, o sea, dar más fuerza, ¿no? Y en el segundo nivel, que es el nivel de profundización, se juntaban ambos, ¿no? Se volvía mixto. Ha sido un poco más, más poco equilibrado, un poco más, más avanzado, yo diría. Entonces, un poco más preguntas más difíciles. Así. Las mujeres no hablaban siempre, los hombres también no hablan. Entonces, cuando estaban
ya siempre, entonces hablábamos, ya sabemos, ya no tienen miedo, pues ya hablan como sea. Entonces yo también tenía miedo, pucha, qué cosa, temblábamos todo, hacíamos, entonces ya al día siguiente ya está, se perdió todo, temblaciones, todo, entonces hablábamos como estaría con sus familias. Los hombres también nos apoyaban, y también las mujeres apoyábamos a los hombres. En ese caso, para que vayamos juntos, así más adelante, para que tengamos más fuerza. Pero la participación eran, nosotros, como podemos decir, el departamento de Chuquisaca, 5 hombres, 2 mujeres, o si no, 10 hombres o las 3 mujeres, así. Menos siempre participaban, pero en las sugerencias de participación siempre éramos iguales. 1999. Aquí eran elecciones generales. Aquí hemos elegido a un presidente nacional, a los senadores y a los diputados. Y aquí hemos elegido a alcaldes y concejales. 1999. En el diseño curricular que habíamos establecido, había como 3 ejes temáticos grandes. Estaba el eje político, el eje municipal y el eje cultural. Puedo indicar que los 3 niveles no tenían el mismo peso, digamos, ¿no? El peso que llevó fuertemente fue el eje político y el eje municipal, por las mismas características y en el mismo contexto como se han ido desarrollando los procesos de formación. Porque en estos últimos 10 años la coyuntura política en el país ha sido vertiginoso. La dinámica política en Bolivia está teniendo su propio ritmo. Y hasta algunas veces interpretar, hacer lectura de esto poco nos costaba hasta los mismos técnicos. Entonces, teníamos que acompañar este proceso de análisis, de interpretación del contexto que estuvimos viviendo. Era una necesidad de discutir esa agenda política, ese tema de coyuntura política. Primeramente de ancestrales se ha hablado cómo han sido Tropocatari, Bartolomé, cómo han luchado la historia, ¿no? Y hemos hablado también de la historia de reforma agraria, cómo llegaban los españoles, cómo han estado aquí los españoles, todo eso, ¿no? Hemos avanzado sobre la equidad de género, cómo podría ser la equidad de género y la paridad alternativa. En el ámbito municipal pasó por varias cosas, ¿no? Primero, empezamos en el marco de la gestión municipal, todo lo que fue la historia del municipalismo en el país. ¿Cómo llegamos aquí, pues, ¿no? A concebir la cuestión del municipalismo en Bolivia. Tocamos muy fuerte toda la legislación municipal, todo el marco normativo. A mí me gustaba más hablar del control social y yo más entendía eso, ¿no? Ese tema. Después aprendíamos leyes municipales, 2028. Todo ahí adentro, normas hay varias. Además, SACO, ley SACO, que ese reglamento tiene ahí adentro. Además, ¿cuántos sistemas tienen? Varios sistemas ahí adentro tienen. En la parte orgánica, después hemos hablado administración, cómo hay que administrar, todo hemos hablado. Además, me acuerdo de eso, cómo tenemos que ser un líder, ¿no? Hemos avanzado sobre el liderazgo. En el ámbito cultural, el tema de cosmovisión andina, pero dentro del ámbito de la cosmovisión andina hay 2 aspectos: el tema de la justicia comunitaria y el aspecto de la ritualidad, pero muy vinculado a los ciclos agrícolas y al ciclo festivo. Y esto construimos junto con ellos o con ellas. La noticia dice: se realizó la partición y división de un terreno en partes iguales con los dirigentes como práctica de justicia comunitaria. ¿Qué han respondido? Bueno, de ese grupo hemos respondido nosotros. Sí, estamos practicando los usos y costumbres y también en este caso estábamos practicando la justicia comunitaria, como estábamos diciendo, la justicia indígena originaria. Eso hemos sacado de ese grupo. Lo cultural era un poco para revalorizar lo que éramos nosotros, ¿no?
Si bien los ejes temáticos estaban bien definidos, el diseño curricular no era cerrado, sino flexible, ya fuera porque así lo requería el dinamismo del contexto político o porque los mismos participantes solicitaban al equipo técnico de Cedesco el trabajo en temas concretos que para ellos eran importantes. En algún momento nos han pedido un contenido. Participar, digamos, en los ampliados sin tener miedo, me decían las compañeras. ¿Y cómo hago perder lo que es el miedo? En una reunión, cuando estuvimos con dirigentes, me decían, ¿sabes qué, don Milton? Nosotros seguimos pidiendo favores a las secretarias o a los abogados. ¿Para qué? Para que nos los hagan una cartita. Es que no sabemos escribir en las computadoras. Tú sabes, pues, así me decía. Y sabes que nos gustaría aprender ese tema también en la escuela. Y eso era un aportito más que les servía muchísimo a los compañeros y compañeras que han venido a la escuela. En todo esto, ¿qué es una autocrítica? Nos han dicho los mismos compañeros y las compañeras que los temas son muy parcelados. Un día tocas otro, el otro día tocas otro tema, el otro día tocando, y los demás días tocando gestión municipal. Parecía no tener un hilo conductor. Y eso es una cosa que tenemos que discutir. Un enfoque presente en todos los contenidos como un eje transversal a toda la escuela era la equidad de género. ¿Qué situación misma? Son 13 hombres y ella la única mujer. ¿Está bien eso? ¿Cómo están participando las mujeres? Fíjense. ¿En qué lugares los hermanos lo que nos discriminan? Que esta hermana no sabe nada, otra cosa, ¿qué sabe? Debe callarse, que no tiene derecho, tanto opina, sin saber habla, toda esa cosa, ¿no? En palabras vulgares a veces nos dice. Como somos mujeres, nos interesa, ¿no?, esta escuela Cedesco, porque muchos nos hacen entender, nos informan todo, cómo vamos a salir líderes, ¿no?, como mujeres, para que vayamos adelante como mujeres, para que nosotros mostramos a todos los municipios y en nuestras comunidades también. A la familia también, de gran forma, el tema de género, hablar y que las compañeras, especialmente amas de casas, puedan venir a estos procesos de formación, ayuda a la familia. ¿Por qué? A ver, ¿cómo? Ahí yo le decía, si la mamá viene a este proceso de formación, conoce los derechos, cómo tiene que hacer, cómo puede reclamar, qué derechos había tenido sus hijos, por ejemplo, cuando retorna, ya no retorna como siempre lo ha sido, sino retorna y si ve estas injusticias, empieza a reclamar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que mi familia, que mi hijo pueda estar, digamos, más adelante también en alimentación, en el cuidado, etcétera, etcétera, digamos, en esos temas, ¿no? No le servía simplemente en capacitación de líder, sino para la vida mismo le servía. Durante los primeros años de la escuela, la mayor parte de los docentes no formaban parte del equipo de Cedesco, pero con el tiempo la tendencia se invirtió y durante este último periodo, la mayoría de los facilitadores eran compañeros de la propia institución. Hemos intentado tener el cuidado de no invitar a cualquier docente externo, sino saber como 2 o 3 criterios hemos visto para que nos acompañe un docente externo. Uno, hemos visto que su trayectoria del docente externo, ¿no?, académico, su compromiso, en este caso con movimiento indígena campesino. Otro criterio que veíamos era su facilidad de manejar contenidos y se haga entender con líderes campesinos que vienen de comunidades campesinas. El enfoque metodológico por el que apuesta Cedesco como institución educativa es el de la educación popular,
que plantea la secuencia acción, reflexión, acción como los 3 momentos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, un proceso que además tiene su base en la construcción del conocimiento colectiva. Otra dificultad que hemos tenido como docentes externos, pero también pasa como docentes internos, es el manejo metodológico. Ahí no tienes a uno que viene a enseñar y los otros son receptores pasivos. Lo que hemos intentado siempre es que vengan a compartir todas las experiencias, líderes, hombres y mujeres, de la experiencia sindical o política o municipal que la están viviendo, vengan a transmitir a los mismos compañeros. Hemos intentado de explicar a tantos docentes internos y externos que un poco, y hasta hemos diseñado una ficha al cual hemos denominado ruta metodológica educativa de enseñanza y aprendizaje, donde identificamos o señalamos 4 aspectos dentro de educación popular. Si partir de la propia experiencia de los compañeros, si con qué nivel de conocimiento están viniendo a la escuela. Y ahí utilizar herramientitas bien fáciles, ¿no ve qué? Y cómo en un segundo nivel generas una interacción entre participante y docente. Y justamente de una reflexión, un tercer momento hemos dicho que sea un tercer momento de reflexión. ¿Sí? De cuánto están aprendiendo de esta interacción docente y participante en un tercer momento. Ha sido un tanto difícil habituarnos a una determinada metodología de trabajo a nivel de líderes o lideresas, ¿no?, presentes en cada taller. Porque yo, desde mi perspectiva de haber sido un técnico formal, un técnico de escritorio, digamos así, y de repente estar delante de muchas personas y enseñar lo que uno sabía o lo que uno había experimentado era un tanto difícil, ver si nos están comprendiendo o no. Entonces ha sido un proceso que yo he pasado, ¿no?, como una primera experiencia de aplicar digamos, metodologías de educación popular, etcétera, y la aplicación de técnicas. Intentamos varias veces de hacer un taller interno con docentes externos y nosotros docentes internos de compartir más que de direccionar una metodología educativa, porque hay diferentes miradas de educación popular, no solamente hay una, y experiencias bonitas. Entonces lo que intentamos hacer es un taller de poder escuchar eso. No pudimos hacer, ya que en tantos años que hemos implementado la escuela no pudimos hacer esta. Queda como un desafío. Bien planificadito un curso, llegábamos ese día llegábamos, inaugurábamos ya un directorio formábamos para que sea más organizado nuestro curso. También la limpieza con mujercitas también, en qué hora vamos a desayunar, qué hora vamos a limpiar, la limpieza, qué hora vamos a hacer, qué hora vamos a comer el almuerzo, todo ello bien planificadito. El quien se atrasa tenía que bailar, tenía que cantar, eso más que todo. Si hacemos eso, nos perdemos el miedo. Después ya los profesores ya llegando ya la tema tendremos que avanzar ese tema ya. Nosotros también los materiales alistamos, ¿no?, para avanzar esos temas que iría preparado. Primeramente ellos nos explican, ¿no?, en forma conjunta, nosotros anotando, a veces en otros casos anotando mucho nos olvidamos a veces, más tienes que tomar ese interés hemos puesto, hemos escuchado, después al final nos han dado unos cartillas, de ese curso, de más importantes puntos, en resumen, en hojitas, en fotocopia nos daba. Para abordar o desarrollar el tema por ejemplo, el tema del liderazgo, contamos con una cartilla. Cosmovisión Andina lo hemos reemplazado con justicia comunitaria, contamos con una cartilla también. Y en el tema municipal tenemos cartillas que han estado respaldando estos procesos, que un poco de debilidad tuvimos con algunas cartillas que al principio no contábamos, ¿no? Pero sin embargo casi siempre lo hemos exigido a que los facilitadores nos puedan dejar como un resumen, y eso podrían llevarse los y las participantes que vienen a formarse a estos procesos de formación de líderes. Algunos hacían en la mañana explicación, pero
en la mañana explicación, en la tarde un poco práctica hacíamos, ¿no? Nosotros ya tendremos que preparar los materiales según lo que hemos entendido y ellos también, si hemos equivocado y aquí estamos ustedes equivocados, ya corrigen, pero nosotros ya hemos aprendido según la corrección, ¿no? Nosotros nos formábamos en grupos, ¿no? De diferentes temas y algunos incluso hacían de la justicia comunitaria, cómo hicieron eso en la práctica hacíamos y también hacíamos cómo se maneja en el municipio, quiénes eran alcaldes o concejales, el comité de vigilancia que tiene que hacer. Entre nosotros en grupo nos formábamos en eso, nos practicábamos y nos actuábamos en esos grupos cuando había esa plenaria. Nos han explicado bien, también algunas compañeras hemos aportado, sí, así por eso los docentes mismos, los expositores, los facilitadores mismos más han aprendido de nosotros también hemos aprendido de ellos como profesionales. Este proceso de enseñanza-aprendizaje es de ida y vuelta. Cuando los y las participantes nos socializan sus experiencias que muchas veces también utilizamos en nuestras exposiciones como facilitadores en otros procesos también. Una cuestión que nos habíamos planteado y que no funcionó, era que los que venían al primer nivel, una vez recibido el proceso de formación de 12 días, debíamos haber tenido con tareas específicas. Nosotros lo habíamos llamado estudios de caso, ¿no? ¿Qué significaba estudio de caso? Que el compañero, digamos, que habíamos tratado el tema de justicia comunitaria en la escuela, este compañero retornaba a la comunidad con una tarea específica de investigar un estudio de caso respecto a la justicia comunitaria, ¿no? Una vez haciendo su trabajo práctico en la comunidad, retornaba al segundo nivel a socializar eso que había hecho, este estudio de caso. No pudimos desarrollar esto por varias falencias, creo que por varias situaciones, un poco por el equipo técnico, como estaba compuesto en la escuela, ¿sí? De un equipo, y quizás también nos faltó un poco desde nosotros mismos de marcar la orientación clara en función de nuestro diseño curricular. Lo que sí funcionó fue la réplica, un espacio que expande la información y la formación y anima a la construcción colectiva del conocimiento en las propias organizaciones. En la réplica, las lideresas y los líderes se convertían en capacitadores. La réplica es formación de difundir a las organizaciones quienes no están capacitadas, entonces ellos hay que replicar, hay que ir a orientarnos. Réplica nosotros hacíamos, más a nosotros interesábamos reformulado, después preparan para PDM, es cosas nosotros, informamos a las comunidades, cómo tenemos que gestionar a los proyectos, cómo tenemos que administrar los proyectos, qué tenemos que hacer nosotros, esas cosas. Nosotros hemos hecho aquí, en la misma sede, aquí arriba, bien para nosotros, porque algunos no sabían por qué, porque es el MAS, porque es EPSP, ¿no es cierto? Entonces explicas cuando estábamos explicando, tal vez algunas partes hemos equivocado, pero los que vienen del CEDESCO ya aquí estamos fallando, ya dicen aquí está mal, ¿no? Entonces ellos también se apoyan ahí, se aclaran, ¿no? Hay un reconocimiento, pero así, de entrada de los dirigentes, y les aplaudieron muy bien. Y esto era un autorreconocimiento también para nosotros. Estando ahí, era en presencia de tantas autoridades comunales, autoridades sindicales, el reconocer la formación. Bien, es lo que han hecho llegar a estas informaciones, diciendo nosotros que pensamos, algunos compañeros también, que formen de esa manera, pero no es para el personal, es para todos, para que se informen a nosotros. Nosotros necesitamos la información, orientación y la organización para que si no está ahí nomás, para que se sabe un poco, no será 100% como nosotros también.
contentos, era así. Nosotros queríamos un líder para que cuando regresen informamos. Así. Algunos así se pasan también cuando mandamos a Cochabamba, no informamos. Eso no tiene que ser así, así decían los comunales. A la organización le ha gustado esos temas importantes de fondo, y después el CEDESCO lo ha ampliado, más bien ha tratado de bajar con esos talleres hasta las organizaciones sociales. No sé, Rinki, uywasta jawarinki, wawasta jawarinki, pichanki, nasanki, guayconki. Se siente repunki reuniones ni voz. Entonces, ajena pasa de cayo, y mana cancha entiende, tu guasi ocupi. Mana ya na pasanchi. Ya conecta con animales ninchis. Ya conecta con chakras ninchis y pogos para can. Ya conecta no ganchis causar kait para el gusto que hacen compañeros y compañeras. O manataki manchari. Mana bloqueos o ascar kachari, mana activación mancalizada kachari, y ma pasama mancar. Y ma pasama mancar. A mí me ha servido bastante, por eso yo recojo, porque yo lloraba nomás por eso. Ya bastante esa valentía de seguir adelante. Me ha dado ese ánimo. Por mí misma me he valorado. ¿Por qué yo me desvaloro? Cuando me gritaban los compañeros, ¿por qué yo tengo que llorar? Yo le he dicho gracias a la institución CEDESCO, porque ahora no me está mamando ni alcalde ni concejales. Nos ha enseñado a hacer el proyecto, ¿no? Entonces hemos preparado un proyecto, digamos, sobre las mujeres, ¿no? Para el municipio. Entonces mucho nos ayuda también, digamos, cómo podemos hacer, digamos, orientar, ¿no? A las personas a las personas que no saben. Ahora, como estamos en un país de cambio, pero para en tiempo de cambio, más que todo, estamos aplicando el proceso de cambio. Como nosotros tenemos que profundizar de qué manera nosotros primero vamos a cambiar, cómo vamos a cambiar, quién tiene que cambiar, ¿no? El presidente, el prefecto, las organizaciones sociales, los dirigentes, no sé, yo pienso más que todo para profundizar el proceso de cambio de todas las bases, de todas las personas tenemos que cambiar primero. De esa manera vamos a llevar ese proceso de cambio. Antes no eran así, no éramos así, ahora ya un poco despiertas somos, ya estamos despertándonos, entonces eso a nosotros nos ha parecido bien, por eso nosotros hemos pedido siempre que haya más talleres. La Escuela de Formación de Líderes y Lideresas de CEDESCO se ha consolidado como un referente de formación política de organizaciones sociales, indígenas y campesinas en el territorio quechua de Bolivia. Y esto ha sido posible por varios factores. La institución realizó una adecuada lectura del contexto que vivía el movimiento campesino y de los nuevos retos que los compañeros iban a tener que afrontar con su emerger en el escenario político a partir de las elecciones municipales de 2004. CEDESCO entendió la necesidad de formación política en las comunidades gracias también a la experiencia de los 8 años de trabajo que para entonces llevaba realizando con las organizaciones y comenzó a trabajar en una propuesta de formación que respondiera a las demandas del rol político que las organizaciones estaban dispuestas a protagonizar. La identificación de los responsables de la escuela con la lucha política del movimiento indígena fue un factor muy positivo en este proceso de construcción. CEDESCO tuvo la capacidad de ajustar los contenidos al contexto que se iba viviendo en cada momento, especialmente los del eje temático político, y planteó el ámbito municipal como el nexo a partir del cual establecer vínculos con los ámbitos de gestión departamental y nacional, lo que fue un acierto, porque los espacios de la gestión municipal son los más cercanos a las organizaciones. Sin embargo, no se identificaba un hilo conductor que estableciera relaciones entre los diferentes contenidos, y al interior del equipo técnico no se logró un consenso respecto al equilibrio que debía haber entre los contenidos políticos y los conocimientos técnicos en gestión municipal, para responder de forma adecuada a las necesidades de formación de los participantes.
Un acierto extremadamente valorado por los asistentes a la escuela fue que los facilitadores explicaban en castellano y en quechua, y que en los casos de docentes que solo hablaban castellano, los técnicos de Cedesco traducían al idioma originario. Otro tema pendiente de una profunda reflexión, vinculado a los resultados de la escuela, es el hecho de que si bien hay participantes de la escuela que hoy desarrollan un verdadero trabajo de servicio y liderazgo en sus organizaciones u ocupan cargos en la gestión municipal, departamental o nacional, también hay compañeras y compañeros que tras la formación no han asumido ningún papel protagónico que incida en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de sus comunidades y de su municipio. Con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en enero de 2009 y la nueva victoria del MAS en las elecciones generales del 6 de diciembre, con más del 64% de apoyo de la población votante, el país vive un contexto político muy favorable para profundizar en el proceso de cambio que permitirá la consolidación de la Bolivia soñada durante tanto tiempo por los pueblos indígenas originarios. Una Bolivia plural, equitativa, sin excluidos. Las organizaciones sociales, de la mano de su instrumento político, tienen la firme voluntad de participar activamente en la construcción del vivir bien para ellos y para las nuevas generaciones. Y tienen por delante grandes desafíos, entre ellos la consolidación de las autonomías departamentales, regionales e indígena originarias. En este nuevo escenario político, Cedesco mantiene su fuerte compromiso con las organizaciones sociales que, en opinión de sus dirigentes, ven a la institución como un aliado estratégico, en tanto responda a la lucha de intereses del movimiento indígena campesino. En su constante reflexión interna sobre cómo servir mejor a las organizaciones, el desarrollo del proyecto FOCAD 2007 ha sido para la institución como una escuela. Sí, ha sido una escuela fundamental que nos permite ahora no solo visualizar los resultados en los actores sociales, sino también en el aprendizaje institucional respecto a las estrategias relacionadas con la coyuntura, pero también a las metodologías de trabajo. Esta experiencia nos permite evaluar las estrategias institucionales, fortalecerlas. Indudablemente hay que mejorar muchas cosas, hay que adecuarlas a este contexto más avanzado ahora y pues también en términos de equipo, fortalecer las capacidades del equipo. Entonces es una experiencia importante porque da lecciones que siguen siendo necesarias, ¿no?, en la implementación de los siguientes proyectos en Cedesco. Hoy, el gran desafío de Cedesco pasa por definir una nueva estrategia institucional ligada al diseño de una metodología educativa que respondan a las necesidades del movimiento indígena campesino y coadyuven al fortalecimiento de la capacidad de propuesta y de la participación social en las organizaciones sociales. Organizaciones que día a día incrementan su protagonismo en este escenario político que se perfila muy esperanzador. Yo quisiera decir a las hermanas y a todo a nivel nacional, a las mujeres, ¿no?, que sigan capacitando, que no dejen así nomás. Siempre, a veces en las provincias, hemos ido a prepararse y después nos quedamos atrás, pero no nos dejemos así, siempre preparemos, seguiremos adelante juntamente con los varones, ¿no? Que no haya marginación ni discriminación, todo por igual, equidad de género.